Este es Antropodcast Latam, el podcast de la antropología prospectiva en Latinoamérica. Noticias, historias, personajes, análisis. Antropodcast Latam. Cordial saludo a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Antropodcast Latam, el primer podcast de antropología prospectiva en Latinoamérica. Les saluda como siempre Luis Fernando Ramírez y les recuerdo que seguimos presentándoles semanalmente noticias, personajes, historias y análisis de la antropología prospectiva que se orienta a la construcción social de futuro en todos los grupos de la sociedad. Terminamos la primera semana de retorno progresivo al trabajo en algunos sectores de la economía en todo el mundo, especialmente en construcción y manufactura. Estos trabajadores se han encontrado con nuevas medidas de prevención y protección en el puesto de trabajo. Ya no pueden compartir herramientas ni elementos para su labor. Ya no pueden compartir espacios cerrados para tomar sus alimentos y deben adoptar nuevos protocolos hasta para tomar un café. Esta es la nueva forma de estar en un ambiente de trabajo. Todo por el COVID-19. Deseamos que todos nuestros oyentes se encuentren bien junto con sus familias. A propósito del tema del trabajo, estamos grabando este Antropodcast hoy, 1 de mayo de 2020, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. Y como consecuencia de la cuarentena mundial, creo que es el primer día en la historia que se conmemora sin manifestaciones ni asambleas de trabajadores en el mundo entero. Por otra parte, hay una gran expectativa en la sociedad acerca de cómo va a ser esa nueva forma de trabajar en estas condiciones de pandemia y pospandemia. Si continúa el confinamiento, si demora mucho tiempo la vacuna contra el coronavirus. El nivel de desempleo ya proyectado por la Organización Internacional del Trabajo asciende a una cifra muy elevada junto con el cierre de empresas por quiebra. ¿Debemos realmente reinventarnos en el trabajo, en la forma de contratar, en la forma de seguir siendo productivos para la sostenibilidad de nuestras familias? Los expertos están planteando turnos de menos horas de trabajo, disminuir salarios y el emprendimiento. ¿Cómo va a ser la competencia y la competitividad una vez se levante el confinamiento? Todos estaremos en el mismo punto de partida para arrancar de cero en la nueva forma de trabajo post-pandemia. Antropodcast Latam, un espacio abierto para debatir con profesores, expertos, líderes y activistas de la construcción social de futuro y los objetivos del desarrollo colectivo con innovación social. Antropodcast Latam. En Antropodcast Latam, un invitado. Antropodcast. Para resolver muchas de las inquietudes propuestas, nos acompaña hoy, 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, un experto y una autoridad en el tema. Es licenciado en antropología y cuenta con un doctorado en antropología social de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Actualmente es investigador en el programa de estudios críticos del movimiento obrero del Centro de Estudios de Investigaciones Laborales, que es un centro de investigación dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. También es director de la Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, director de la Maestría en Estudios Latinoamericanos del Trabajo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También es parte del Grupo de Antropología del Trabajo y uno de los editores de la colección Estudios de Antropología del Trabajo, y sus líneas de investigación abordan el estudio de las clases trabajadoras. Asimismo, investiga temas de género y trabajo, y recientemente investiga la relación entre tecnologías y trabajo. Toda una autoridad en la materia. Él es el doctor Hernán Palermo. Bienvenido, doctor Palermo, y Latinoamérica lo escucha. Hola, ¿cómo estás, Luis? Bueno, desde ya es un honor y un placer grande poder compartir este espacio de difusión de la antropología. Y bueno, te agradezco la comunicación y saludo a tus oyentes y oyentas que están escuchando este podcast. Doctor Palermo, ¿desde cuándo viene usted trabajando en esto de la antropología del trabajo y cuál es el objeto principal de esta especialidad? Bueno, yo vengo trabajando desde la antropología del trabajo, digamos, desde comienzos de los años 2000. La antropología del trabajo es una línea de estudio inaugurada generalmente en la década del 60, en el 70, por antropólogos y antropólogas, podemos identificar en México, Juan Luis Arrigo Rodríguez, Victoria Novello, por ejemplo. En Brasil podemos identificar a Moacir Palmeiras y Sergio Leite López. Es una línea de trabajo de antropología preocupada por la situación de los trabajadores y las trabajadoras y que, bueno, que ha tenido un desarrollo cada vez más creciente dentro del interior de la antropología. Podemos decir
que conocemos muy bien lo que es la sociología del trabajo porque tiene una tradición muy fuerte, y en antropología, bueno, estamos cada vez creciendo cada vez más en el interés respecto de la situación de los trabajadores y las trabajadoras en Latinoamérica. El objetivo puntual de la antropología del trabajo y fundamentalmente de la antropología latinoamericana del trabajo, donde yo me inscribo con otro grupo de colegas en Latinoamérica, es poder analizar, investigar, estudiar la situación, podríamos decir, parafraseando un libro, de la situación de la clase obrera latinoamericana. Poder entender sus condiciones laborales, poder entender de qué viven, cómo viven y sobre todo cómo significan ese universo de sentidos alrededor del mundo del trabajo. Que a partir de los estudios comparados en Latinoamérica podemos ver varias cuestiones. En primer lugar, la complejidad del mundo del trabajo en Latinoamérica. Los hombres y las mujeres que viven del trabajo en Latinoamérica lo hacen de diversas formas muy variadas. Y la otra cuestión es, sobre todo, la situación podemos ver en Latinoamérica, estructural de desigualdad que hay al interior del mundo del trabajo, ¿no? La desigualdad de formas de contratación, desigualdad de situaciones, desigualdades estructurales en términos objetivos. Leyendo la primera página del portal del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CONICET, al que usted pertenece, dice lo siguiente: la conmemoración del asesinato de los mártires de Chicago, trabajadores condenados por su rol en la lucha por las 8 horas de la jornada de trabajo, constituye un faro desde el cual resistir, organizarse y luchar en un mundo globalizado por las grandes corporaciones y por una pandemia que evidenció la crisis en el mundo. Entonces, doctor, hoy 1 de mayo de 2020, Día Internacional del Trabajo, primer día en la historia que no se conmemora con marchas y manifestaciones obreras. Sí, es el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, antes que del trabajo. Y sí, tal como vos decís, no se conmemora con marchas ni reuniones. Y acá nos empezamos a meter en lo que es el tema de la pandemia, que claramente esto va a ser un punto de inflexión para el mundo del trabajo. Va a haber transformaciones, ya está habiendo transformaciones que empezamos a ver a partir de esta situación de crisis mundial que estamos viendo en el mundo y en particular en Latinoamérica con las particularidades que tiene el mundo del trabajo en América Latina, ¿no? A propósito de lo que usted menciona, estaba mirando el último informe del Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo con fecha 29 de abril de 2020, está reciente, y dice lo siguiente: el COVID-19 y el mundo del trabajo. Dice que la pérdida de empleo se dispara y casi la mitad de la población activa mundial podría llegar a perder los medios de vida. Se habla de 1.600 millones de las 3.300 millones de personas que conforman la fuerza de trabajo mundial. ¿Qué va a pasar entonces, doctor Palermo, desde su perspectiva con las trabajadoras y los trabajadores en este nuevo escenario? Esa información es escalofriante. Uno podría ver, por ejemplo, datos de Estados Unidos ahora, de más de 20 millones de empleos perdidos actualmente. Y acá hay algo interesante que yo quiero plantear respecto a la pandemia producida por el COVID-19. En muchos países de América Latina se plantea como argumento, como eslogan, que el COVID nos afecta a todos por igual. Y yo acá quiero plantear una reflexión, una discrepancia respecto de esta enunciación. Porque el COVID no afecta a todos por igual, todo lo contrario, afecta a todos de manera desigual. Y acá podemos ver, en primer lugar, podemos ver cómo afecta a distintos sectores de trabajadores. Digo, pensemos en la región latinoamericana, una región profundamente desigual, una región heterogéneamente desigual respecto de las formas de contratación y de organización del mundo del trabajo. Y ahí podemos ver cómo el COVID afecta de forma diferencial y profundiza esas desigualdades propias de las regiones latinoamericanas. Por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras del sector llamado de la economía informal, que está por fuera de la economía formal, aquellos que hacen tareas de subsistencia diarias, que su forma de vida, de subsistir, depende de los trabajos cotidianos que hacen todos los días. Estamos hablando de changas, estamos hablando de cartoneros, por ejemplo, estamos hablando de plomeros, electricistas que trabajan día a día. Bueno, ahí vemos una afección muy profunda respecto a la situación de la cuarentena y respecto de lo que es la pandemia en la región. Después, si nos podemos ver, por ejemplo, el sector formal, estamos hablando de trabajadores registrados, los primeros afectados son los trabajadores tercerizados, son los primeros que entran en planillas de despido o de reducción salarial o de vacaciones anticipadas, etc. Y ahí podemos empezar a ver una serie de situaciones laborales que tienen que ver con el mundo del trabajo formal, que tienen que ver con distintas, digamos, abordajes desde las empresas, que sea ya sea por despido, licencias anticipadas, denegación de licencias por hijo,
disminución salarial, pago de salario en cuotas o pérdida de otro tipo de beneficios. Ahora bien, si ahí empezamos a meter, por ejemplo, una perspectiva de género, podemos empezar a ver que los trabajos feminizados, los trabajos realizados sobre todo por mujeres, y en particular aquellos trabajos que tienen que ver, por ejemplo, con tareas de cuidado, con tareas de limpieza al interior del hogar, bueno, ahí vemos una fracción del sector del trabajo que ya se encontraba precarizada en América Latina, sobre todo porque es una sección de trabajadoras que no están registradas, más del 70% no está registrada, no está en blanco, y ahí vemos una profundización de la situación de precariedad, ya sea por despido, por no pago de salario, por pago de cuota de salario, con lo cual lo que podemos decir como tesis, como afirmación, es que esta pandemia no afecta a todos por igual, sino que se profundizan aún más las desigualdades estructurales que existen en el mundo del trabajo en América Latina. Bueno, y también la cantidad de empresas que están quebrando en el mundo, es decir, que también el trabajo formal va a quedar seriamente afectado por cuanto al cerrar empresas, pues los empleos formales también terminan. Claro, no, es toda una cadena de situaciones que va afectando grandes empresas, pequeñas empresas, pymes, trabajadores. No obstante, hay actores que tienen más capacidad de resistir, de soportar, de aguantar, y otros actores, como por ejemplo los de la economía informal, que si no trabajan día a día no tienen cómo soportar una situación de cuarentena o de paralización de la economía. Con lo cual vuelvo a insistir como concepto importante que la pandemia y la cuarentena que estamos viviendo actualmente afecta a todos de forma desigual y profundiza las desigualdades que, bueno, son propias de la región, propias de las formas de organización del trabajo actuales, y bueno, me parece que nos queda para poder pensar post pandemia estas situaciones, ¿no? Doctor Palermo, con la experiencia que usted tiene en el tema, ¿cuál podría ser la salida para que una vez termine la emergencia sanitaria, volver a tener empleos, volver a la productividad? ¿Cómo se visualiza este futuro? Yo creo que si tenemos una perspectiva, digamos, positiva, podemos plantear que a partir de la pandemia va a haber una revalorización de las políticas públicas, de las formas de intervención de Estado. Me parece que legitimar el accionar del Estado en la reactivación de la economía va a ser un elemento clave para poder llevar adelante la salida de esta pandemia. Está claro que un Estado pequeño, podríamos decir más precisamente un Estado neoliberal, no puede afrontar la reactivación de la salida de esta pandemia, sino que tenemos que pensar, y ya se está pensando, me parece, en Europa, en algunos países de América Latina, que hay que reconstruir una nueva legitimidad alrededor de las formas de intervención de las políticas estatales. Y por otra parte, una discusión interesante para tener es que tenemos que discutir en el mundo académico, en el mundo empresarial, en el mundo de lo sindical, es el tema del salario único y universal. Me parece que es un elemento que va a ser necesario para poder pensar una salida de la pospandemia que va a ser difícil, que nos va a encontrar al mundo en una situación de crisis fenomenal y que en particular Argentina va a encontrar una crisis, Argentina y Latinoamérica va a encontrar una crisis importante. Hay expertos que están planteando fórmulas para salir de la crisis. Ninguna en firme aún, pero me llama la atención la propuesta de bajar los salarios y crear 3 turnos para poder generar más empleo, garantizando el mínimo vital para las trabajadoras y los trabajadores. ¿Usted cómo ve esta propuesta? Bueno, ahí hay una pregunta interesante que nos lleva a algo más profundo, más estructural, y que en Argentina se está discutiendo, y se está discutiendo intensamente en las fuerzas de gobierno y las fuerzas opositoras, es, bueno, ¿quién va a pagar los costos de la salida de la pandemia? Hay intereses afectados en esta consigna que tú estás brindando aquí, que es, bueno, ¿quién va a pagar los costos de esta pandemia? ¿Quiénes van a ser los que van a pagar los costos de la reactivación de esta crisis profunda que vamos a tener post pandemia? Y acá tenemos una serie de actores que hay que poner en juego, que podemos decir sector empresarial, sector bancario, sector sindical, sector trabajadores, pymes, grandes empresas. Acá tiene que haber una discusión profunda, sobre todo, me parece, aquellos que tienen más espaldas, aquellos que tienen más recursos, sean los que más aporten a la reconstrucción post pandemia y no termine siendo de alguna manera que la reconstrucción post-crisis producida por esta pandemia recaiga estrictamente en las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. Me parece que es un momento de discusión para ver, bueno, cómo se sale, porque como bien se dice aquí en Argentina, la frazada es corta, de algún lado hay que tirar y alguien o algún actor se va a ver afectado a sus intereses.
Pero doctor Palermo, si una empresa nos dice que tiene 10 empleos de $1,000 cada uno y que podría crear otros 10 siempre y cuando se baje el sueldo a $500 para poder generar empleo adicional y garantizar un ingreso a más personas, ¿qué dirían los trabajadores? ¿Estarían dispuestos a aceptar esta propuesta con el fin de apoyar en la creación de nuevas plazas de empleo? Habría que ver las tradiciones políticas y organizativas de cada país. En Argentina, con una tradición política organizativa muy fuerte, con una tradición histórica muy fuerte y muy interesante de organización sindical, de comisiones internas, me parece que sería una confrontación abierta. Yo vuelvo a insistir, digo, quizás también lo que hay que discutir no solamente la cuestión salarial, sino también hay que empezar a discutir las tasas de ganancias del sector empresario, ¿no? Quizás en este momento de reconstrucción de los países, de la economía, del mundo, también lo que hay que discutir son las tasas de ganancias que cada uno de los sectores pretende para, bueno, me parece configurar un aporte. Yo vuelvo a ser más claro, yo creo que sí, todos los actores aportan en esa reconstrucción, quizás sería menos problemático. Ahora bien, si ese aporte en la reconstrucción recae sobre un sector, me parece que sería problemático. Usted ha planteado algo que me ha llamado la atención y es el salario único universal. ¿En qué consiste esta propuesta? Bueno, hay una discusión, sobre todo aquí en Argentina, hay una asignación que se llama AUH, Asignación Universal por Hijo, que es podríamos decir, un salario universal que adquiere la población aquí en Argentina que está desempleada o que tienen empleos temporarios y demás. Me parece que una discusión es, bueno, recibir aquellos sectores más vulnerables, aquellos sectores más precarizados, generalmente no registrados, que hacen trabajos temporales, changas, lo que se le dice. Bueno, implementar una asignación universal a esos sectores que se encuentran en una situación ampliamente desventajosa para poder enfrentar la pandemia. Y ahí en esa salvación de la población en desventaja, entran las empresas, entran los gobiernos, entran los sindicatos de trabajadores. ¿Cómo se puede lograr una concertación y una conciliación en estos sectores que no han sido fáciles de concertar ni conciliar? No han sido fáciles. Quizás en Argentina tengamos una posibilidad de hacerlo, dado que el actual gobierno que encabeza Alberto Fernández, digamos, sintetiza distintos intereses políticos, sociales, de actores de distinta índole, y en ese sentido quizás tenemos la posibilidad de poder entablar un diálogo profundo con esos actores para esto, ¿no? Para poder concretar y visualizar, bueno, quiénes son los actores que van a aportar para poder salir de esta pandemia. Pero bueno, lo que sí es una discusión súper interesante, muy compleja, que, bueno, vuelvo a insistir, la crisis en general en América Latina y en particular en Argentina, sobre todo la última crisis de 2001, ha recaído fundamentalmente en muchos sectores de trabajadores y de trabajadoras. Por ejemplo, el sector bancario, en general, es un sector que no se ha habido tocado sus intereses por distintas crisis que ha vivido aquí en Argentina. Con lo cual, bueno, es un momento de esta discusión y me parece que la gravedad de la situación así lo amerita, ¿no? Doctor Palermo, la experiencia en este tipo de negociaciones y concertaciones nos dice que son muy demoradas en el tiempo, pero como usted bien lo dice, necesitamos una solución de emergencia. ¿Cree que se va a facilitar el diálogo y la concertación en el corto plazo para poder resolver esta situación tan delicada en Latinoamérica específicamente? Bueno, es un anhelo. En principio tenemos que anhelarlo. Usted ha hecho una investigación en la incorporación de nuevas tecnologías digitales y de la información que han transformado los modos en que se organiza el trabajo, lo que denominamos ahora el teletrabajo. Este escenario novedoso introduce algunos fenómenos como por ejemplo las economías de plataformas y los sentidos asociados al trabajo, como la meritocracia y el emprendedurismo. Nos quería ampliar en estos conceptos porque por mucho tiempo creo que vamos a estar en esto del teletrabajo. Sí, pensar el tema de la cuestión del teletrabajo porque tiene primero la problemática, la tensión, trabajo productivo, trabajo de cuidado. Hay una tensión ahí para pensar que seguramente está atravesado por una perspectiva de género que debe ser mucho más intenso esa complejidad en las mujeres que en los varones, que son las mujeres las que llevan las tareas generalmente reproductivas al interior del hogar. Después está la cuestión de la extensión de la jornada. Las tecnologías digitales o tecnologías telemáticas llevan adelante una extensión de la jornada de trabajo. Uno está trabajando todo el día porque está conectado a toda hora a esas tecnologías telemáticas, ya ves el smartphone, computadora, etc. Ahí tenemos otra cuestión para pensar. Hay un sentido muy fuerte asociado al emprendedurismo y la meritocracia, sobre todo un sentido que podríamos decir
asociado al trabajo, un sentido global. Fundamentalmente podríamos ver como gran faro de esa irradiación de esos sentidos que es Silicon Valley, ¿no? Que es el lugar más desarrollo tecnológico vinculado a empresas startup o empresas de economía de plataforma, donde la meritocracia, el emprendedurismo, ser emprendedor de sí mismo. De hecho, si uno analiza el gran mito global Silicon Valley, que es el garage, ¿no? Todas las empresas, Hewlett Packard, Google, Facebook, todas nacieron en un garage. No importa si es verdad o mentira, no importa la veracidad, pero es un mito global que lo que da cuenta es de cómo una serie de amigos se juntaron, tuvieron una idea brillante, llevaron adelante ese proyecto al interior de un garage. Y acá lo que se expresa en ese mito del garage es un fuerte sentido del emprendedurismo y de la meritocracia, pero la meritocracia entendida no en términos de formación, sino en la capacidad de transformación que tiene cada sujeto de sí mismo. Es decir, poder llevar adelante un objetivo de desarrollo, de innovación, sortear los ensayos erróneos, sortear las dificultades y poder ir transformándose hasta lograr el objetivo anhelado, que es esa revelación de un gran proyecto al interior de un garage. Ahí me parece que es interesante la idea del emprendedurismo, y es interesante la idea de meritocracia, pero muchas veces también ese mito del garage, muy fundado ahí en Silicon Valley, plantea una dicotomía que es falsa, que es el emprendedurismo y la meritocracia versus el Estado, ¿no? Es decir, el Estado, las políticas de intervención del Estado limitan las libertades propias del accionar emprendedor y meritocrático. Por eso el garage, como mito, ¿no? Circunscribe, resguarda, cuida al sujeto innovador de la intervención de políticas del Estado. Por eso el mito es tan interesante pensarlo. Este Antropodcast también lo escuchan muchos antropólogos que se están visualizando nuevos caminos de especialización en términos de trabajo y de empleo para los formados en antropología. ¿Qué les dice usted, doctor? Bueno, en términos de lo que están por formar o formados, que la antropología es una bella ciencia, una hermosa ciencia social, y que tiene mucho para decir respecto del mundo del trabajo, no solamente en términos de hallazgos de ciencia básica, sino también de hallazgos que puedan tener un impacto real en las intervenciones sociales, en las intervenciones de políticas públicas, en las intervenciones de políticas empresarias y las intervenciones de políticas sindicales. Yo siempre les digo a mis estudiantes, estudiantas, que uno cuando estudia ciencias sociales y antropología en particular tiene muchas aristas para desarrollarse como profesional. Uno puede trabajar en una organización empresarial, puede trabajar en una organización pública del Estado, puede trabajar en un sindicato, puede trabajar pensando políticas estatales y puede trabajar también investigando, y esas investigaciones, sin lugar a dudas, siempre la ciencia básica aporta a la ciencia aplicada, porque la ciencia aplicada es un cúmulo de ciencia básica, con lo cual, bueno, me parece que en este momento, como antropólogos, antropólogas y antropólogues, tenemos mucho para decir, mucho para aportar y mucho para pensar, porque de esta pandemia, de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel Latinoamérica, hay que pensar mucho y muy bien cómo salimos para dar los primeros pasos post-crisis. Bueno, hay que pensar mucho para dar los primeros pasos en la post-crisis. Palabras del doctor Hernán Palermo, que muy amablemente nos ha dedicado unos minutos para compartir hoy, 1 de mayo de 2020, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, como bien lo ha dicho él. ¿Cuál es su mensaje para todas esas trabajadoras y trabajadores de Latinoamérica, doctor? También para los empleados y desempleados y también para los empresarios que han sido afectados por esta situación. Bueno, mi último mensaje es esperanzador. Esperemos que podamos unirnos, trabajadores, trabajadoras de América Latina, sectores empresarios de América Latina, para poder elaborar una planificación, una sistematización de cómo salimos de esta pandemia y que esta crisis no termine solamente en las espaldas de un actor social, sino que podamos tener todos una mirada un poco más solidaria y principalmente puedan poner la espalda a aquellos que más tienen para poder reconstruir el periodo que nos toca de reconstrucción, que va a ser muy difícil, que va a ser muy dificultoso, pero que estoy convencido que América Latina ha tenido tantas crisis, ha tenido tantos problemas, que ya tenemos un saber hacer para poder reconstruir esta situación. ¿Cuál es su opinión desde su trabajo acerca de la antropología prospectiva y la antropología aplicada? Me parece súper interesante y me parece que cada vez va creciendo más una antropología que pueda tener una raigambre material aplicada en proyectos, en investigaciones, y me parece que hay que
seguir profundizando una articulación entre la antropología ciencia básica y la antropología aplicada. Me parece que tenemos muchas virtudes para poder pensar, sobre todo porque la antropología, algo que me parece, podemos decir, nos diferencia un poquitito, si se quiere, de la demás ciencia, es esa mirada constantemente de desnaturalización, de pensar, de mirar de un costado, mirar del otro, alejarse, acercarse, para volver a alejarse, para volver a acercarse y producir todo un proceso de desnaturalización. Me parece que como antropólogos y antropólogas es una de las características más interesantes que tenemos. Doctor Palermo, gracias y esperamos tenerlo nuevamente en estos micrófonos que están siempre abiertos para usted, para que hablemos de la antropología del trabajo y sus aplicaciones en Latinoamérica. Luis, te agradezco profundamente, he disfrutado muchísimo la charla y bueno, te mando un fuerte abrazo y un abrazo allí para colombianos y colombianas, antropólogos y antropólogas que están escuchando y bueno, espero que pronto nos volvamos a encontrar. En Antropodcast Latam, un invitado. Antropodcast. Reunirse en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso, pero trabajar en equipo asegura el éxito. Lo dijo Henry Ford. Este fue otro episodio de Antropodcast Latam. Estaremos trabajando para traerles otro tema de importancia de la antropología prospectiva. Muchas gracias y por ahora recuerden, si salen a trabajar, utilicen todas las medidas de protección. Este es Antropodcast Latam, el podcast de la antropología prospectiva en Latinoamérica. Noticias, historias, personajes, análisis. Antropodcast Latam.